Que ya estamos en comunicación con nuestra primera entrevistada, con Claudia Armachea, que es la Secretaria Nacional de Derechos Humanos, Género e Igualdad de la bancaria, además es diputada nacional y además está en la Secretaría de Administración de nada menos que de la CGT. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Hola, Claudia. Acá te estamos escuchando. Mary, Adolfo y Débora. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Pero muy bien, acá muy contentos, estrenando una nueva temporada. Esta es la quinta temporada de nuestro programa de Genética Sindical y además que bueno, estamos muy contentos y contentas que nos des esta entrevista. Contenta estoy yo, además de poder acompañarlos. Es un proyecto muy lindo, un proyecto que ustedes le han puesto muchísimo y además poder escuchar las voces y tener los espacios para poder poner la voz. Me parece fundamental en este momento tan complicado. Sí, y nosotros el año pasado habíamos comenzado en este programa con un segmento que lo hemos denominado Huella Sindical, en el cual, bueno, tratamos temas que son específicos, ¿no? Uno tiene que ver el tema de nada menos que la violencia en el mundo del trabajo. Y en esto, ¿no, Claudia, de la implementación de este convenio que ha ratificado la Argentina, que ha sido uno de los países primeros que ratificó el convenio 190 para eliminar justamente la violencia, ¿no? Y el acoso en el trabajo. Y vos venís trabajando estos temas hace muchos años. Incluso, bueno, desde la Secretaría de Derechos Humanos Nacional de la bancaria, y además ahora tenés un doble rol en tu rol de diputada. Y bueno, tuviste que votar la ratificación del convenio y además trabajaste en un proyecto para implementarlo. ¿Cómo está eso y qué nos podés contar en relación justamente a este tema? Sí, en realidad nosotros como organización hace mucho que venimos trabajando el tema de la violencia, el tema del techo de cristal, la discriminación, sobre todo la violencia laboral. También tengo que decir, porque es una experiencia vivida con compañeras de otras organizaciones sindicales, particularmente la Corriente Federal, que también dan cuenta de un trabajo cada una en sus organizaciones muy, pero muy importante. Más el empuje del movimiento de mujeres nuevamente en la calle, me parece que en ese sentido es un momento particular. Y es cierto que el convenio 190 tiene características particulares que son importantísimos de atender, pero que además es importante que se convierta en un instrumento, así como lo son los convenios colectivos o algunas leyes internacionales o algunas políticas de gobierno. El convenio es un instrumento muy válido por la ampliación del ámbito que abarca, esto de tomar la gente que va a buscar trabajo, la gente contratada, la gente que es despedida, los lugares de trabajo, no solo específicamente el lugar de trabajo, sino todo el ámbito donde se mueve el trabajador para llegar o irse de su lugar de trabajo. La inversión de la prueba es otra de las cosas fundamentales. La víctima no tiene que demostrar que sufrió violencia, sino que el victimario o el agresor es el que tiene que demostrar su inocencia. Y incorpora la violencia de género por primera vez, digamos, así en un documento de este tipo. Entonces, a mí me parece que es un instrumento que hay que trabajar mucho y eso es lo que hicimos dentro del Congreso. Llevar un proyecto para justamente instrumentar esto. Claro, que bueno, toma todas las definiciones de violencia, en qué marcos se dan, cómo, los cuidados que hay que tener con la víctima para no revictimizarla, pero particularmente me parece como algo que para mí es importante, o el grupo nuestro lo marcó muy bien, es de la corresponsabilidad de la parte patronal, si habiendo tenido conocimiento de que se estaba ejerciendo violencia sobre una trabajadora o un trabajador, generalmente trabajadora, no hubiese tomado ninguna de las medidas que tiene que tomar. Eso para mí también es importante, porque es una de las maneras o de las formas de ir poniendo un límite concreto, claro, hasta dónde podés ir o hasta dónde podés mirar para el otro lado.
Bueno, todo un desafío este tema y bueno, y esperamos el debate en el Parlamento y también entre las organizaciones, porque también quiero comentarles acá a Mary y a Adolfo y a la audiencia que además Claudia trabaja mucho los temas también relacionados a la formación y a la capacitación, incluso la implementación de la ley Micaela, que la bancaria fue el primer sindicato que avanzó en este aspecto, y bueno, y ella también ha desarrollado el tema de la formación hacia los dirigentes, y ha sido la impulsora de la primera escuela sindical de género, la ESIGEN, que es para justamente la formación de los cuadros políticos sindicales, no tanto hombres como mujeres. Contanos un poco en qué consiste, Claudia, para que la audiencia se entere. Sí, la creación de la EXIGEN, la primera escuela sindical de género, nace en la bancaria, nace de esto, de como nacen muchas ideas, como nacen muchos proyectos, en esto de compartir, de buscar abrir puertas, de buscar nuevos instrumentos. Surge en la Secretaría, en el debate, en las charlas de la Secretaría. Y después esa idea fue creciendo y se fue incorporando el CONICET, se fue incorporando la SIC, la Universidad de Humanidades y el Ministerio de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires. Y lo que parecía que iba a ser muy complicado, esto de trabajar desde distintas instituciones u organizaciones, bueno, no fue tan complicado. Y sí, nosotros creemos que es fundamental, que una de las formas de transformar la sociedad que tanto pedimos transformar tiene que ver con la información, con la capacitación, con abrir las cabezas. Vos sabés, Débora, que me enojo bastante porque digo que las mujeres ya nos capacitamos mucho, que se empiecen a capacitar los hombres. Bueno, por eso está la ESIGEN. No pueden decir que no lo... Yo lo digo claramente. Muchachos, no nos pidan más, porque la verdad que nosotros hemos hecho los deberes, tienen que hacer los deberes, porque una sociedad no se transforma si no están todas las partes adentro para la transformación. Bueno, entonces tenemos que decir que se anoten en la diplomatura, totalmente. En la diplomatura para la gestión sindical. Acá Adolfo se sale de la vaina. Adolfo. Sí, Claudia, cuando estás en la mesa de la CGT y haces estos planteos, ¿qué dicen los compañeros hombres? Y bueno, todavía no he incursionado mucho, porque por las razones obvias, porque hay otras prioridades, porque sostener las unidades no está siendo fácil. Entonces uno trata de ser, y además yo he aprendido mucho que no sirve generar grandes resistencias de entrada, que después se te hace 3 veces más difícil poder avanzar. Eso lo aprendí en el sindicalismo. Sí. Así que con las mujeres hemos ido, por empezar, como primera medida, conociéndonos. Como primera medida, visibilizándonos dentro de una organización que sigue siendo patriarcal. Totalmente. Sí. Entonces, nada, siempre hay fisuras, siempre hay puntos de ruptura, siempre hay puntos por donde uno puede plantear y empezar a discutir y a debatir desde otros lugares. La primera reunión que hicimos con las compañeras fueron 36 compañeras y realmente fue de mucha solidaridad, de mucha sororidad el encuentro, con la escucha bien puesta para saber la problemática del otro, lo que al otro le pasa en su propia organización. Nada, es un trabajo que no va a ser rápido, pero sí estoy convencida de que es un trabajo que se va a lograr hacer, que las generaciones nuevas no van a pedir tanto permiso como nosotros, y que bueno, que así como los varones, los hombres se fueron ayornando y empezaron a entender de qué se trataba cuando hablábamos del movimiento de mujeres, del feminismo. Hoy podemos poner como el último cartel nuestro del 8 un sindicalismo feminista, digamos. Claro. Se pudo entender qué significaba hablar de un sindicalismo feminista. Claudia, eso es un avance. Claudia, vos, mirá, te voy a comentar que yo hice los deberes. Yo voy a elecciones del 26 del mes que viene
y el 50% de la conducción son mujeres. Vamos, así que bien, hice bien muy los bien, deberes, muy ¿eh? Está muy bien. Muy bien. Y eso que dicen que soy machirulo, ¿viste? Hoy portuario. No, a vos te difaman. Bueno, queremos recordar que estamos en comunicación con Claudia Ormachea, que es secretaria nacional de Derechos Humanos, Género e Igualdad de la Bancaria, diputada nacional y además está en la Secretaría de Administración de la CGT. Y Claudia, por último, bueno, que hay un Débora, tema... Sí. Débora, déjame decirle algo a Adolfo. A ver. Adolfo, a mí me parece lo de ustedes también, nosotros como organización también en todos los estamentos tenemos la paridad, y en realidad lo que nosotros tenemos que tratar de desarrollar y empujar ahora, de que las mujeres no estamos hablando de una paridad numérica solamente. No. En realidad lo que nosotros estamos hablando es del poder sindical, pero el poder sindical bien entendido, el poder para transformar, porque hoy las organizaciones sindicales son tan diversas que realmente si no se trabaja desde la perspectiva de género y de derechos humanos, es muy difícil darle a los trabajadores un lugar con un ambiente sano de trabajo. Digamos, ese es un trabajo, creo que es en el que estamos enfocados muchas organizaciones sindicales como la tuya, y no nos tenemos que quedar a mitad de camino. No, yo tengo una visión demasiado importante para las mujeres. Vengo de los 70, así que te imaginarás que para mí la mujer es algo demasiado importante porque es igual que yo, ni más ni menos. No, igual. Y esto en realidad el sindicalismo por ahí no lo tomó así. Bueno, hay varios sindicatos que hoy lo están viendo de otra visión. Pero eso es gracias a ustedes, porque se lo ganaron ustedes, no porque lo regalamos nosotros. Así que felicitaciones. Y la verdad que me gustaría estar en la mesa cuando vos le planteé a algunos compañeros estos temas feministas. Bueno, y por último, Claudia, queríamos preguntarte, porque ya, bueno, se nos está yendo el tiempo, pero bueno, no queremos dejar pasar esto de cómo estás viendo la situación, ¿no? A nivel general, cómo ves el país y qué expectativas tenés. Y también quiero decir que después nos queda pendiente también conversar con Claudia otros temas, porque ella tiene una agenda parlamentaria muy interesante, entre ellos la reducción de la jornada laboral, que es un proyecto que ella ha presentado, y bueno, de eso queremos hablar, Claudia, que después nos comentes un poco cuál es el estado. Y no te olvides de los portuarios, que también me gustaría hablar con ella algunas cosas. Sí, por supuesto. Claro. Acá tenemos pendiente una reunión, Claudia. Acá está. Sí. ¿Vieron el otro día lo de Astilleros Río Santiago? Sí, Fue tan emocionante, sí, ahí tan estuvo, emocionante Claudia. para mí. Yo no había estado nunca en una botadura, pero realmente se debería invitar más a la población para que entienda lo que se siente en ese momento. La verdad, fue muy linda, y fue muy lindo que lo pudiéramos declarar de interés en la Cámara, porque también era una forma de marcar un momento, un grupo, un sector que está laburando por recuperar el valor de lo que tenía el astillero Río Santiago y que tiene que seguirlo teniendo. Así que la verdad fue bárbaro. Bueno, y por último, Claudia, ¿cómo estás viendo la situación general y qué expectativa tenés con respecto al tema de la unidad? ¿Cómo seguimos? Como para cerrar, te pedimos alguna reflexión. Qué linda una pregunta. pavada de pregunta. Sí, así sencillo. Ya, en realidad, yo no voy a mentir y no voy a dejar de decir que la situación a mí me preocupa. Creo que acá los dirigentes políticos, gremiales, tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Es un momento de una gran crisis en el mundo, pero la Argentina hace tiempo que la viene sufriendo. Creo que el pueblo argentino tiene que pensar mucho también, porque no puede ser que la pandemia del COVID, que ha sido tan dolorosa por las pérdidas que le han significado a nuestro pueblo, también signifique la amnesia de uno de los peores periodos o uno de los peores gobiernos democráticos de nuestro país, que fue el de Mauricio Macri, en cuanto a consecuencias para trabajadores y trabajadoras
y movimientos sociales. Digamos que así como quienes conducen y toman las decisiones lo tienen que hacer con mucha responsabilidad y entendiendo que la unidad es una de las cuestiones básicas ante una oposición organizada con poder de fuego en lo económico y en los medios de comunicación. También creo que la Argentina, los ciudadanos y las ciudadanas argentinas tenemos que recuperarnos de lo doloroso que pasamos con la pandemia del COVID, de las pérdidas económicas y familiares que hemos tenido, de amigos, y tenemos que pensar bien en esos 4 años anteriores, donde nosotros teníamos jubilados que tenían que elegir entre comer o pagar la luz, o entre comprarse los remedios y comer, y donde teníamos trabajadores y trabajadoras de 15, 20 años en el trabajo y llegaban a la puerta y había un policía que les decía usted no puede entrar, y no nos podemos olvidar de que teníamos un grupo de pymes que se fueron cayendo y cerrando sus puertas y dejando la gente en la calle sin trabajo. Digo, tenemos mucho para pensar, mucho para reflexionar, y el gobierno mucho para hacer. Sí, bueno, y vamos a estar siguiendo de cerca tu trabajo desde la Secretaría de Derechos Humanos y además, bueno, tu agenda parlamentaria. Así que, Claudia, te agradecemos mucho esta comunicación. Muchísimas gracias. No, yo les agradezco a ustedes porque, vuelvo a decir, es tan importante que se escuchen también otras voces más allá de los medios hegemónicos que hacen al futuro de nuestro país también. Bueno, gracias, Claudia. Gracias, Un Claudia. abrazo. Gracias. Dale, chao, hasta luego.